Mari pulamien, mari pupeñi, pupapay, puchachay, pupichiqueche, con puche walmapo mumlelumay, incheta ti Alejandro Coliwin kagayun pingen tati, lafkenchingen, romopuy pingay tañilof, kesauken chilcantu werukamu, kimelfengen, feimu wenuntu yin kiñe ferchasungu, kiñe proyecto, wenuntu tuain mapuchikimun, filke huachakelu, ayeka wenyam, kaloficha, ñimikan meu, pichiquechengu pingelu. Recolo yin fil kimun mutripalu lofmu, Temiechimu tachi acentunmu, peñel guain chum chipay, chem seumayin, com chipo alung sao nentulwin pu chiquechengu. Mi nombre es Christopher Alejandro Vázquez Acevedo, voy en el curso sexto año y estudio en la escuela Son Naciente Romopuy y Huapi. Y ahora les voy a enseñar cómo fabricar una bifirca. Primero buscamos un trozo de madera de este grosor y después le dibujamos una bifirca aquí, al centro. Después de todo ese proceso, con un tip-top vamos sacando alrededor total de esta madera, darle la figura con el dibujo que hicieron. Y después les va a quedar algo parecido a esto. Tienen que lijarlo alrededor para que quede redondeado así. Y después buscan el centro de la bifirca y con un taladro la perforan para que quede así. Exactamente. Y ahora y después de todo ese proceso va a quedar algo así. Y ahora les voy a mostrar cómo suena la bifirca. Ni wciocią pie Kinie pełmanien, kinie pełmanien, kinie pełmanien Ni wciocią, kinie pełmanien, kinie pełmanien, kinie pełmanien Algo epi Mamá y confusión. Mi nombre es Jaime
Cristóbal Huicataca Yupul, voy en séptimo año básico de la escuela Zona 7 Rompuy Guapi. Bueno, hoy día les voy a enseñar cómo hacer una fruca. Tenemos una manquera, una planza, y esto lo comenzamos a enrollar así, hasta que nos dé una forma redonda y que estos dos extremos choquen aquí. Bueno, después la unimos fuertemente con una cinta adhesiva. Después esto lo cubrimos con lana de colores. Esto lo hacemos fuertemente y lo comenzamos a unir a esta parte de acá. Esto lo vamos enrollando y lo comenzamos a unir aquí con el dedo. Después cuando esto lo tengamos terminado hasta acá, va a quedar de esta manera. Y cuando esto lo tengamos listo, debemos tener una boquilla. Esto se puede hacer con madera. Y tenemos que hacer un orificio para que salga el viento de aquí. Y esto lo unimos a la plaza y lo ponemos fuertemente. Y después tenemos que tener un cuerno de un buey. Bueno, esto lo colocamos aquí para ver si cae primero. Y después le ponemos cola fría para que pegue bien. Y después, cuando esto ya esté pegado bien fuertemente, nuestra fruta va a quedar así. Esta está lista, pero después cuando usted la haga va a quedar así. Aquí va una demostración. Muchas gracias. Fátima pro meu, Fatiantanga. Fátima pro meu, Fatiantanga. Molen meu dongu, faple maita pinginya puen. Molen meu dongu, faple maita pinginya puen. Mari mai compuche. Mari mai compuche. Vorvorroi. Como mi tierra y el copio en flor, Abaya y Beñi sean tu razón. Te amará esta vida que Dios te brindó, te amará esta vida que Dios te brindó. Inchemana boyeyo, inchemana vive, inchemana boyeyo, inchemana vive. Tu fashima bumbeu, tu fashima bumbeu. Sé como el estrano y Caufulican que dejan historias a la humanidad. Hablan tu lengua, juega al palí. La raza mapuche debe de seguir, la raza mapuche debe de seguir. Inchemana boyeyo, inchemana vive, inchemana boyeyo.
mapuche y al huichafe pa' que luche. ¡Vámonos! ¡Ya, ya, 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 ya! Por nuestro pueblo mapuche, por nuestra tierra mapuche.